Ok, buen día. Bienvenidos, qué bueno que están por acá. Me da mucho gusto presentarles a Diana Bella, aunque da la impresión que muchos ya la conocen. Profesora de tiempo completo en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Diana hizo la licenciatura, la maestría y el doctorado aquí en la UNAM, en la facultad, y luego aquí en el instituto. Primero trabajó con Ernesto Vallejo en la licenciatura y en la maestría, y luego el doctorado con Christoph Geiss, creo que así se pronuncia, digo. Siempre ha estado en álgebra y combinatoria, en particular en representaciones de grupos y representaciones de álgebras, pero muy relacionado con cosas de combinatoria. Es profesora de tiempo completo allá en el Departamento de Matemáticas desde 2007. De veras me da mucho gusto que haya aceptado y que esté aquí. Nos va a platicar de vectores, grupos y los caballeros de la mesa redonda. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente Héctor es el responsable del título de la plática. Me pidió que fuera un título llamativo para que tuviéramos público, entonces puse ese nombre y bueno, no hace engaños y vamos a hablar de todo lo que aparece ahí, empezando por los caballeros de la mesa redonda. Entonces voy a iniciar con un problema que es el siguiente. Entonces imaginen que hay de caballeros hambrientos en una mesa redonda y como muchos problemas de matemáticas, lo que nos interesa es que salgan cosas bonitas del lugar, cosas bonitas a nivel matemático. Entonces muchas veces ponemos condiciones un poco fuera de la realidad quizás, pero el punto es que suponemos que esos caballeros tienen cada uno un plato con cierta cantidad de comida y a pesar de que están muy hambrientos, cada minuto en vez de comer lo que hay en su plato, toman la mitad de lo que tienen los vecinos. Entonces agarran la mitad de lo que tiene el vecino que está a su derecha y la mitad de lo que tiene el vecino que está a la izquierda. Cada uno es eso, entonces también sus vecinos, su vecino de la derecha le quita la mitad de lo que tiene y su vecino de la izquierda le quita la mitad de lo que tiene. Entonces cada minuto va a cambiar la distribución de la comida en sus platos, en el caballero. Entonces pensamos, bueno, ¿qué pasa si inician por la noche y durante toda la noche cada minuto van haciendo eso? Entonces, ¿qué va a ocurrir o qué se puede decir de la distribución de la comida por la mañana pensando en esa situación? Voy a plantear más o menos cómo iniciar el problema. El punto es que se puede resolver de distintas formas. De hecho, planteé el semestre pasado a mis alumnos ejercicio y fueron distintas las soluciones, pero una de las soluciones ocupa lo que se llama representaciones de grupos. Entonces esta es la motivación para platicarles un poquito de representaciones de grupos y platicarles cómo resolver este problema con representaciones de grupos. Entonces, a ver, planteemos el problema. Tenemos, llamemos ahí a la cantidad de comida del 10º caballero que está en la mesa. Acuérdense que cada caballero tiene cierta cantidad de comida, no todos tienen la misma. Y con este vector entonces vamos describiendo esta es la distribución inicial de la comida, cuánto tiene cada caballero en cada entrada. Y después del primer minuto, lo que ocurre es que el 10º caballero, como toma la mitad de los vecinos, ya no va a tener la cantidad de comida que tenía, sino va a tener la mitad del que estaba antes de él y la mitad del que estaba después de él. Y entonces, pasado un minuto, si esta era la distribución inicial, pues ahora el vector que describe la distribución después de ese minuto sería este. Por ejemplo, el segundo caballero pues va a tener la mitad de lo que tenía el primero más la mitad de lo que tenía el tercero. Vamos a desarrollar un poquito esto. Este es el vector que escribí en la lámina anterior. Y vemos que se puede descomponer como suma de estos dos vectores. Y nos damos cuenta de que este es prácticamente el vector que describía la distribución inicial, salvo que la última entrada la pasamos al principio y en la primera entrada la pasamos al final. Entonces, visto así,
quizás no todo, pero cada uno de los trozos que conforman este vector. Vamos a pensar entonces en una función que mande a eneadas, pero moviendo esta última entrada al primer lugar, recorriendo cíclicamente las entradas de ese vector. Lo estoy planteando, bueno, eneadas de complejos, de manera más general. Y tenemos, de hecho, no solo una función, sino una transformación lineal, es un operador lineal que me está describiendo esta parte. Y esta parte, de hecho, corresponde a aplicar el inverso, regresarse, porque estamos permutando cíclicamente, pero en el otro sentido. Entonces, el operador que tengo que analizar, que es este, se puede describir en términos de t como la suma de t con su inverso dividido entre 2. Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera ver a partir de esto? Ya entendimos cómo describir con un operador lineal el problema, cuál es el cambio que hay cada minuto a lo largo de la noche con la distribución del alimento. Pero recordamos que si es un operador lineal, yo puedo codificar ese operador con una matriz, puedo elegir la base que yo quiera, me fijo cómo queda codificado ese operador con respecto a esa base, queda una matriz, en este caso n por n, y entonces, como la idea es ver qué pasa en el transcurso de la noche, cada minuto hay un cambio en la distribución, entonces lo que estamos haciendo a lo largo de la noche es aplicar muchas veces el operador fijo. Y eso corresponde a nivel de matrices, pues a multiplicar muchas veces la matriz A. Entonces, entendiendo qué pasa al multiplicar muchas veces la matriz A, vamos a entender qué pasa al final con la distribución del alimento. O sea que bastaría entender qué ocurre con las potencias de A cuando ese exponente tiene eliminado. En general, si tenemos una matriz, pues no es sencillo decir qué pasa al momento de multiplicar. La multiplicación de matrices es en general complicada, se combinan renglones con columnas, entonces no es sencillo, dada cualquier matriz, ver qué va a pasar después de multiplicar cierta cantidad de veces. Pero si tenemos una matriz diagonal, pues al multiplicar nada más se multiplican las entradas de la diagonal, al elevar a la m, entonces cada entrada queda elevada a la m, es muy fácil trabajar con ese problema para matrices diagonales y encontrar la solución. Entonces la idea sería tratar de encontrar una base adecuada para que con respecto a esa base la matriz quede sencilla, hacer una matriz diagonal para resolver el problema. Y esa parte es la que voy a trabajar yo utilizando cosas de representaciones de grupos. Se trabaja de otra manera, hay soluciones con cosas de probabilidad, estrictamente con cosas de álgebra lineal, pero yo voy a introducir la herramienta de representaciones de grupos. Entonces, a ver, voy a poner un ejemplo, uno de los ejemplos clásicos, y a partir del ejemplo damos la definición de qué significa una representación de un grupo. Piensen en el plano y en una figura, un polígono regular en este caso, como un cuadrado centrado en el origen, y pensemos en transformaciones del plano, pero que preserven esa figura, lo que se llama las simetrías de ese cuadrado. Puedo analizar, de hecho, cuáles son. Y entonces, por ejemplo, podemos rotar, si rotamos una cantidad adecuada de grados, me queda la misma figura, se mueven los vértices, pero al final veo el mismo cuadrado donde tengo que ser. Tenemos la rotación de 90 grados, aplicamos a rotación de nuevo, una rotación de 180, de 270, y rotando una vez más, regreso como estaba. Y regreso a la identidad de hecho se considera también rotación, no es nada de los puntos. Entonces tenemos esas 4 rotaciones, pero esas son las únicas. Y además tenemos reflexiones. Podemos reflejar, por ejemplo, con respecto al eje de las X. El efecto es este, y otra vez el mismo cuadrado, reflejando con respecto al eje vertical ahora. O reflejar con respecto a las diagonales, las dos diagonales, dan lugar a otras dos simetrías. Entonces, bueno, pueden convencerse, se prueba de hecho que esas son las únicas simetrías, y entonces tenemos el
simetrías, son transformaciones, y podemos aplicar una seguida de la otra, podemos componer esas simetrías. Entonces, de hecho, tenemos un conjunto con una operación que cumple ciertas características. Ese otro ingrediente involucrado son los grupos. Un grupo, bueno, de hecho, el concepto de grupo se estudia después, pero es un concepto más básico en el sentido que es un conjunto donde nada más se pide una operación binaria con respecto a la cual se tengan las propiedades básicas. Si a dos elementos los multiplicamos y les asignamos otro elemento del conjunto, se pide la propiedad asociativa, se pide la existencia de un neutro, y para cada elemento un inverso. Ejemplos de grupos. Muchos de los conjuntos con los que trabajan en números son grupos, enteros, racionales, etcétera, todos estos con la suma, los enteros módulo n. Para estos conjuntos también podemos considerar la multiplicación, pero como el cero no tiene inverso, quiten al cero
terminar codificada mediante una base la matriz que obtenemos al hacer eso. Pero eso es muy importante porque entonces estamos dando una correspondencia de los elementos del grupo a matrices. Estamos codificando cada elemento del grupo por una matriz y entonces eso me permite utilizar toda la herramienta de álgebra lineal para poder decir cosas respecto al grupo. Trabajar con grupos, pero utilizando las matrices por dentro. Esto es lo que se le llama una representación del grupo por matrices. Asignar el elemento del grupo por matriz, respetando la estructura. No, de hecho es un homomorfismo de grupos. Y como ejemplos, bueno, tenemos que puse hace rato. Aquí estoy marcando la base canónica del plano. El efecto de la rotación de 90 grados es la base. Este primer canónico se va a este y el segundo canónico se va a este azul. ¿Cómo se codifica mediante una matriz? Pues como el primer vector va a dar al segundo canónico, en la primera columna pongo el segundo canónico y el azul va a dar al negativo del primer canónico, pongo esto. Esta es la matriz que lo codifica y el efecto sobre cada punto del plano es este. A cada x y lo mando menos yx. Y haciendo algo similar para la reflexión con respecto al eje de las x, pues vemos cómo queda la matriz. Esta es la matriz asociada. El efecto de reflejar cada pareja x y es dar a la misma pareja en la primera entrada y cambiar el signo en la segunda, ¿no? Para volver el vector. En ese caso lo que se estaría haciendo entonces es esas simetrías, esas transformaciones del plano, pensarlas a nivel de matrices de esta forma, y esa sería la manera de asignarle elementos del grupo matrices. El cuadrado de este va a dar el cuadrado de este, etc. Ahora, estamos pensando entonces en espacios vectoriales. En esos espacios vectoriales está actuando un grupo. Cuando trabajo con espacios vectoriales es importante trabajar con subespacios. Bueno, dentro de esos espacios considero subespacios. Se descompone incluso muchas veces el espacio original como suma directa de subespacios. Pero si aquí me interesa no solo el espacio vectorial, sino el hecho de que un grupo está actuando sobre ese espacio vectorial, me interesa trabajar con subespacios, pero donde la acción sea cerrada. O sea, que tengan además esa característica extra de que al hacer actuar elementos del grupo sobre ese subespacio, caiga otra vez dentro del subespacio. No siempre ocurre eso, no siempre tengo esos submódulos que son cerrados bajo la acción. Si pensamos en un módulo donde no exista tal subespacio, salvo el trivial, decimos que el módulo es irreducible. Pero en general pueden existir esos subespacios cerrados bajo la acción del grupo, subespacios no triviales, y lo que podemos hacer es descomponer ese espacio vectorial como suma directa de subespacios, pero subespacios cerrados bajo la acción, descomponer al módulo como suma directa de módulos irreducibles, módulos que ya no se puedan partir más. Y es un problema importante en representaciones estudiar la descomposición de módulos irreducibles. Realmente entendiendo los irreducibles que han descritos todos los demás, es análogo a lo que hacemos para los números, escribir a los números en términos de números primos, ¿no? Aquí los irreducibles juegan ese papel de primos. Voy a poner un ejemplo para que entiendan más esto. Piensen en R3. Aquí pongo la base canónica y voy a pensar en las permutaciones actuando en R3. Actuando de forma natural, por ejemplo, esta permutación, esta es la notación para describir a la permutación que va a haber el 1 y el 2 y el 3 lo deja como está, intercambia el 1 con el 2. Pues que el efecto de esa permutación sobre el espacio sea permutar los primeros dos canónicos y el otro dejarlo como estaba. Entonces eso tiene un efecto sobre todo el espacio. Se codifica esa transformación con esta matriz, porque intercambiamos las primeras dos columnas, y el efecto sobre cada punto del espacio es intercambiar las primeras dos coordenadas y la otra dejarla como estaba. Tomemos, por ejemplo, esta otra permutación. Esta es la que manda el 1 en el 2, el 2 en el 3 y el 3 en el 1, que permuta cíclicamente los elementos. Permuten de esa manera los elementos de la base. Obtienen con eso
tienen que empezar sobre esas expresiones. ¿Cómo actúa G, el generador del grupo, sobre estas expresiones? Entonces multiplicar G por cada uno de los elementos del grupo que aquí aparecen, pero al ir multiplicando se van recorriendo todos los exponentes y la expresión al final queda de esta manera. Este es lo que se llama el módulo regular. Yo lo estoy poniendo en el ejemplo del grupo cíclico, pero se puede hacer de manera más general, empezando con cualquier grupo, tomar este tipo de expresiones y la acción definida por la operación que tenemos dentro del grupo. Y al igual que en un polinomio, lo importante, si tenemos claro cuál es el orden en que aparecen las potencias de x, lo importante son los coeficientes. Yo puedo de hecho codificar un polinomio mediante los coeficientes. Aquí puedo hacer lo mismo. Lo importante, lo que describe el elemento, son estos coeficientes que pusimos aquí acompañando a las potencias de g. Si pensamos en codificar a estos elementos del espacio vectorial solamente con los coeficientes, pues lo que está pasando, este elemento quedaría codificado así, y al hacer actuar g, digan, si en la primera entrada pongo el coeficiente del 1, al hacer actuar g ahora el coeficiente del 1, ¿cuál va a ser? A n menos 1, ¿no? El coeficiente de g es a 0, es el que pongo aquí, etc. Entonces, el efecto que tiene hacer actuar g sobre ese elemento es justamente el mismo que teníamos antes, es permutar los coeficientes de manera cíclica. Ese elemento g, entonces está definiendo una transformación, que es la transformación con la que habíamos empezado. Es el operador t que mencionamos hace rato, a partir del cual construir el otro que quiero analizar. Y entonces lo que voy a hacer es, utilizando cosas de módulos, de representaciones, dar una base adecuada para que este operador se codifique con una matriz diagonal y resolver el problema. Entonces, a ver, teníamos el módulo regular. Es un espacio vectorial sobre el que está actuando el grupo, y como dijimos hace rato, es importante descomponerlo como suma directa de irreducibles, así como hicimos en el ejemplo de R3. Siempre se puede hacer eso con el módulo que ustedes quieran, tratar de descomponer, si no es irreducible, partirlo en irreducibles. Pero este módulo regular es muy importante en el sentido de que cuando yo descompongo ese módulo en particular, en esos sumandos me aparecen realmente todos los posibles irreducibles. Cualquier irreducible que a mí se me ocurra es isomorfo a alguno de los que aparecen en la descomposición de ese módulo en particular. Entonces ese módulo guarda de cierta manera toda la información necesaria para entender todos los posibles módulos. Entonces cualquier irreducible aparece, salvo por isomorfismo. Y de hecho aparecen tantas veces como la dimensión de ese espacio vectorial. Aparecen tantos irreducibles isomorfos a algún irreducible U como la dimensión de U. En el caso que yo estoy trabajando en particular, si se acuerdan, este módulo regular lo construí a partir del grupo cíclico. Es un grupo de hecho abeliano, ahí sí la operación es conmutativa. Y resulta, utilizando resultados de representaciones de grupos, que en el caso de los grupos abelianos, los irreducibles siempre son de dimensión 1. Entonces, cuando yo descompongo ese módulo, queda una descomposición con puros módulos de dimensión 1 que se con algo de dimensión n, entonces me quedan al final n sumados, cada uno de dimensión 1. Y se acuerdan que cada uno salvo isomorfía aparecía tantas veces como su dimensión. Entonces, si son de dimensión 1, pues cada uno aparece nada más una vez. O sea, estos que aparecen aquí son realmente distintos, no van a ser isomorfos entre sí, son todos diferentes. Ahora, piénsenlo como espacio vectorial. Este espacio vectorial lo descompuse en suma directa de subespacios, de hecho son subespacios de dimensión 1, son generados por un solo vector. ¿Qué pasa si yo elijo una base de cada uno, un vector que genera cada uno de los distintos subespacios? No solo son subespacios, sino que son cerrados bajo la acción. Y entonces cuando yo tomo un elemento
tomen un vector B que genera este primer sumando. Si yo actúo G sobre él, pues vuelvo a obtener algo dentro de ese mismo subespacio, pero el subespacio está generado por B, vuelvo a obtener. Entonces, tengo después de eso un múltiplo de B. O sea que los vectores en estos espacios, al aplicarles la transformación, al hacer actuar sobre ellos G, me da lugar a un múltiplo de ese vector. Eso, como le llamamos, esos son vectores propios. Entonces, si tomamos como base una base formada por bases de cada uno de estos subespacios de dimensión 1, al codificar con respecto a esa base, pues va a quedar una matriz diagonal, donde de hecho en la diagonal lo que aparecen son los valores propios asociados a esos vectores. Además, ¿se acuerdan que esta matriz está codificando la acción del elemento G sobre el espacio vectorial? Y esa manera de hacer corresponder elementos del grupo con matrices, que es lo que llamamos una representación, respeta la estructura que tengo de la estructura algebraica de los dos. Como el elemento al multiplicarlo n veces me daba 1, la matriz que yo le estoy asignando, que es esta, pues también multiplicada n veces me va a dar, en este caso, el 1 del grupo, la matriz identidad. Pero multiplicar esta n veces es multiplicar nada más los elementos de la diagonal. Entonces, eso significa que todos los elementos de la diagonal elevados a la n me dan el 1. O sea que los elementos que aparecen aquí son raíces enésimas de la unidad. Y el hecho de que los irreducibles en esta descomposición sean diferentes se ve reflejado aquí en el hecho de que entonces esas raíces que aparecen en la diagonal son todas distintas. Entonces tengo n raíces todas distintas, pues son las n raíces enésimas de la unidad. Esa es la matriz diagonal asociada. Entonces, con respecto a esa base, elegida de manera adecuada, quedaría así. Esta es la primera raíz no trivial, complejo de norma 1 y ángulo 2 pi entre n. Así quedarían. Con las potencias de este epsilon me dan todas las distintas raíces de la unidad, ¿no? Entonces se veía así la matriz. Y entonces la matriz asociada al operador inverso sería la inversa de esta, que es invertir cada uno de los elementos de la diagonal. Y si sumamos estas dos y dividimos entre 2, pues obtenemos la descripción del operador phi. ¿Se acuerdan? Eran temas de inverso entre 2, ¿no? El operador. Las entradas de la diagonal que obtengo son estas. Tengo una matriz diagonal con estas entradas. Esa es la que tengo que analizar. ¿Cómo se ven esas entradas? Acuérdense, es el complejo de norma 1 y ángulo 2 pi entre n, esta primera raíz no trivial. Y estoy elevándola acá, estoy tomando una potencia de eso. Son raíces enésimas de la unidad que describen geométricamente los vértices de un polígono regular de n lados. Estoy tomando esta sería la epsilon. Y bueno, las demás epsilon a la k son los distintos vértices, ¿no? de este polígono. Tomen el que sea, yo aquí me quedo con este, pero pueden tomar cualquier otro. ¿A qué corresponde esto geométricamente? Epsilon a la menos k. Este es su inverso, pero de hecho por ser de norma 1, este de hecho es el conjugado. Es el mismo ángulo pero con signo contrario. Entonces lo que estoy haciendo es sumar este con su conjugado. Al momento de sumar, pues quedamos sobre el eje de los reales y quedamos exactamente en el doble de la parte real del número complejo. Pero después estoy dividiendo entre 2, entonces eso se compensa. Y nos quedamos con la parte real del complejo con el que inicié. La parte real del complejo con el que inicié es un complejo de norma 1, es el coseno de la P. Entonces, esos elementos, o sea, no solo nos queda una matriz diagonal, sino que los elementos de la diagonal son todos estos cosenos
¿Qué pasa en cambio en el caso par? Pues ahí siempre hay un 1, pero siempre vamos a tener el menos 1. O sea, la parte real de este es menos 1. La parte real de los demás, es decir, es estrictamente menor en tamaño que 1. Esos sí se van a ir a 0, pero este 1 y este menos 1, esos se quedan. Y de hecho, como estoy multiplicando muchas veces, el 1 siempre va a ser 1, pero el menos 1 va a ir alternando entre 1 y menos 1. Entonces teníamos esto, pero por ahí en el medio no se veía, pero era un menos 1 el que aparecía. Los demás se van a 0, este se queda en 1 y este va alternando. Entonces, eso es lo que pasa con la matriz, la que codifica ese operador cuando m tiende a infinito. Esa matriz se obtuvo de codificar el operador con respecto a cierta base. Esta base es una base de vectores propios. Aquí el único problema es que entonces el vector ya no lo estoy codificando con la base canónica, sino con respecto a esa nueva base, pensando en codificar con respecto a esa nueva base. Como ya sabemos qué pasa con esa matriz, en el caso impar, si se acuerdan, la matriz tiende a una matriz con 1 y 1 en la primera entrada y todos los demás ceros. Pues a la larga este vector va a tender a este sería el vector de coordenadas al final, después de hacer ese proceso. O sea, lo que obtengo es un vector cuyo vector de coordenadas es este, es decir, x1 veces el primer vector de mi base. Aquí, bueno, eso sí ya no quise meter los cálculos de los vectores propios. Pueden analizar de acuerdo a esos valores propios que obtuvimos cómo son los vectores propios involucrados. Pero de hecho el primero es un vector de puros 1. Entonces el vector que queda al final es este. ¿Y eso qué significa? Pues que a la larga todos van a tener la misma cantidad de comida. Acuérdense que esta era la distribución de la comida, como queda al final la distribución. Empezaban con cantidades diferentes, pero a la larga tienden a lo mismo. Y en el caso par, tenemos la misma situación, codificó con respecto a esos vectores que son vectores propios, pero acuérdense que la matriz aparecía un 1 al principio y en medio un menos 1. Entonces al momento de multiplicar eso por el vector
técnicas donde se trabajaba mucho a pie, iban analizando caso por caso. Entonces, en algún momento se estancaron y la teoría de representaciones de grupos sirvió para dar un nuevo impulso al estudio de los grupos, o sea, porque se estudian grupos pero desde otro enfoque muy diferente. Y la historia, además del surgimiento de las representaciones de grupos, es bonita porque es de los pocos ejemplos donde se tiene la fecha exacta donde surgen las representaciones de grupos. Los actores involucrados aquí son Dedekind y Frobenius. Este es Dedekind, alemán, inspirado por Weber, físico, va a la Universidad de Göttingen. Realiza su tesis doctoral asesorado por Gauss. Es Weber, aprende también de Dirichlet, de Riemann, y da clases en Zurich, regresando después a Alemania. Frobenius, también alemán del barrio de Rotenburg, hace su tesis doctoral con Weierstrass. En 1875 se va al Politécnico de Zurich y publica, si han tomado los cursos de modernas, los teoremas clásicos que se estudian ahí, los teoremas de Schiller. Y al morir Kronecker, Frobenius ocupa su lugar en la Universidad de Berlín, regresa con su familia al barrio donde nace, y lo que ocurre es que Dedekind trabajaba el barrio donde nació. Dedekind estaba trabajando con un problema que se refería a determinantes. Tenía una matriz donde a cada elemento del grupo le asignaba un valor, se trabajaba con grupos, y entonces construía una matriz poniendo una entrada asociada a cada pareja de elementos en el grupo, asociada a G por el inverso de H. Pero el problema era trabajar con la matriz, pensar en su determinante y tratar de descomponer el determinante en factores lineales. Entonces ese es el problema del cual surgen las representaciones de grupos, porque estaba atorado con ese problema, no sabía cómo resolverlo, y le manda una carta a Frobenius el 25 de marzo de 1895
Oigan, pues le agradecemos a Diana otra vez. Muchísimas gracias por haber venido.